Radio Cultural de Turrialba. En 88.3, frecuencia modulada estéreo, transmitiendo su señal desde el volcán Turrialba. En este momento presentamos Arte, Cultura y Deporte, recuperando la memoria histórica del Cantón de Turrialba, porque un pueblo sin historia no tiene identidad. El arte y la cultura se entrelazan. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos oyentes. Un enorme placer estar nuevamente con todos ustedes en el programa Arte, Cultura, Deporte, Historia Turrialbeña, recuperando la memoria histórica del cantón, porque un pueblo sin historia no tiene identidad. Saludándolos donde quiera que se encuentren, acá en Turrialba, fuera de Turrialba, en Costa Rica, fuera de Costa Rica y por los medios que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros. Hoy, como siempre, vamos a traer bonitos temas. Uno que me lo preguntaron 2 o 3 personas un día de estos. Entonces les voy a dar respuesta. Les digo, son personas que me escuchan, entonces les voy a dar respuesta hoy. Y es que me preguntaron, Carlos, ¿de verdad para qué sirve la historia? Vean qué pregunta. Bueno, hoy les vamos a decir para qué sirve la historia. Así brevemente, porque es un tema amplísimo, ¿no? La teoría de la historia es amplísima, así que entonces vamos a hacerlo brevemente. Buenos días, William. Buenos días, Carlitos, buenos días a todos los amigos que nos acompañan a esta hora de la mañana fresca, mañana que pues pronostica más lluvia casi que verano, ¿verdad? Y saludamos a todos los amigos dentro, fuera de nuestro país, quienes nos escuchan a través de la FM, a través de internet, a través de nuestras plataformas de audio en internet, quienes nos siguen ya a través del Facebook Cultural Turrialba RCT. Por supuesto, sí. También saludamos al amigo Charville allá desde Nueva York, en Calle Vieja Radio allá en Nueva York, y al figurín que debe andar por ahí. Sí, claro, recordar a Charville y a los amigos de Calle Vieja Radio, a quienes también les enviamos un saludo, y que a partir de las 6 de la tarde, los domingos, también hay reprise del programa a las 9 de la mañana. Bueno, creo que lo pasó para las 10, ahora también. Bien, me dio lástima, hace un ratito pasé a la par del Banco de Costa Rica y a la par del Banco Nacional. Vea, la fila es de más de 100 metros en los dos bancos. Y si, así como lo describe William, Turrialba en este momento está oscuro, señal de que va a llover. O sea, imagínense ustedes, si se viene un aguacero, ¿qué va a pasar con toda esa gente que está ahí en las aceras? Qué tristeza, digo yo, porque no ha habido forma de que estas instituciones busquen la manera de evitar esas aglomeraciones y de evitar que las personas que están ahí pues se pasen por la pena de llevarse un aguacero encima. Y es que estamos fin de mes, estamos la fecha de pago de pensiones principalmente, y entonces la aglomeración ahí, y vean qué interesante, yo esto lo he criticado varias veces, lo critiqué por el mes de diciembre, lo critiqué por los días festivos, lo critiqué por los fines de semana largos. Están los bancos repletos, y le vais de aquí, de la antigua Garza, que siempre un día lunes está, que es un filón, no había nadie. O sea, todos los enfermos están cobrando su pensión. Entonces hoy no es día para ir a Levi's. Esto, señores, esto se presta para interpretaciones como esta que yo hago. ¿Por qué? Los enfermos solo están enfermos cuando los días no hay festivos o no son día pago. ¿Por qué los Levi's, usted va y están vacíos un día como hoy, que es día de pago de pensiones? Como que no va una cosa con otra, ¿verdad? Quiero que me entiendan, es una crítica a que yo digo, ¿será que entonces esas personas que se dicen que están enfermas no están enfermas? Por ahí va el detalle, ¿verdad? Pero sí, me preocupa mucho
esa cantidad enorme de personas ahí, que ahorita en Turrialba llueve, está oscuro, y que esa gente tenga que sufrir por las inclemencias del tiempo ahí en ambos bancos. Bueno, dice que la historia como disciplina se ocupa del estudio del pasado para comprender el presente y proyectar al futuro. La teoría de la historia, por su parte, analiza los métodos, enfoques y marcos conceptuales utilizados para interpretar ese pasado. Los beneficios de estudiar historia son numerosos, incluyendo la comprensión de la evolución social, el aprendizaje de errores pasados, el desarrollo de la identidad cultural y la apreciación de la diversidad, aparte del desarrollo crítico mental. Se define como historia como la narración y exposición de los acontecimientos pasados, sean públicos o privados, que son dignos de memoria. Su importancia es que nos permite entender cómo las sociedades han evolucionado, aprender de sus errores y aciertos y construir una identidad colectiva. Tiene como beneficios comprender el presente. El pasado ilumina el presente, ayudándonos a entender las causas y consecuencias de los eventos actuales. De ahí es donde ustedes, con esta parte que les acabo de explicar, tienen que entender que cuando a ustedes le dicen que lo que está pasando en este momento en Costa Rica es culpa del actual gobierno, es mentira. La mentira mayor, y aquí no estoy defendiendo a ningún gobierno, sea quien sea el que esté gobernando. El pasado, lo que usted hizo en el pasado, deja una cola que se refleja en el presente. Por eso lo dice muy claro, comprender el presente. El pasado ilumina el presente, ayudándonos a entender las causas y consecuencias de los eventos actuales. O sea, hoy lo que pasa en Costa Rica no es casualidad. Tiene una cola más grande que un cometa de las cosas que se dejaron de hacer o se hicieron en el pasado y que hoy tienen las consecuencias que tienen. Segundo beneficio, no repetir errores. Estudiar cómo se desarrollaron situaciones problemáticas en el pasado nos ayuda a evitar repetir errores similares. Muy posiblemente, de aquí a una década, algún historiador nuevo va a venir y va a ver qué pasó en los años 80, 90 y 2000 para las situaciones que se vivieron en el 2025, etcétera, en adelante. Entonces, ese estudio permitirá que no se permitan cometer los errores que se cometieron en estas décadas para que pasara lo que pasó en Costa Rica. Otro beneficio, desarrollar identidad. La historia nos conecta con nuestras raíces culturales y nos ayuda a construir un sentido de pertenencia. O sea, conociendo nuestra historia, conociendo nuestros desarrollo y evolución, entendemos cuál es nuestra identidad y por tanto nuestras raíces culturales las debemos de respetar. Otro beneficio, apreciar la diversidad. La historia nos permite explorar la diversidad cultural del mundo y comprender cómo diferentes sociedades han contribuido a la experiencia humana. Vean ustedes qué interesante. Nos permite explorar la diversidad cultural del mundo y comprender cómo diferentes sociedades han contribuido a la experiencia humana. Así es como se desarrolla la historia. Desarrollar el pensamiento crítico. El estudio de la historia fomenta la capacidad de analizar críticamente la información y formar opiniones fundamentadas. Esto es, miren, es que hay gente que, por ejemplo, por ahí me mencionaron el caso de un señor que cree que formar parte de un comité de deportes es administrar canchas de fútbol o de baloncesto. No, señor. Y se enojó porque una persona se lo dijo. Señor, el estar en un comité de deportes es fomentar el deporte en la comunidad donde usted está, sea cual sea el deporte, no solo fútbol, voleibol, boxeo, baloncesto, ajedrez, todo lo que sea, lo que suene a deporte. Esa es la labor fundamental
y de prioridad de un comité de deportes, sea comité cantonal o comité comunal. La administración de canchas pueden dárselo inclusive a una asociación de desarrollo y ellos la pueden administrar, pero los encargados del deporte deben de fomentar todos los tipos de deporte que se puedan en su comunidad. Entonces, vean ustedes, eso del desarrollo crítico no es que las personas no tengan criterio. Todos, yo creo que todo el mundo, muchos por experiencia, por los años que tienen, llegan a desarrollar un excelente criterio. Pero los criterios también tienen que tener una base, tienen que tener un conocimiento. Yo no puedo hablar de cerámica si ni siquiera sé lo que es hacer ladrillos. Eso tenemos que entenderlo muy bien. Cada quien desarrolla el conocimiento que desarrolla a partir de la teoría que estudió, a partir del conocimiento del tema, y entonces puede aportar, puede decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o me parece esto y esto, pero con bases. Si no, como decían nuestros abuelos, otra cosa o lo demás es hablar paja. En la teoría de la historia se define la teoría de la historia que se enfoca en los fundamentos y métodos utilizados para interpretar el pasado. Analiza cómo se construye el conocimiento histórico y cómo se relacionan los hechos de las interpretaciones. Esto es que, digamos, una persona viene y entra a Guayabo y hace una excavación y resulta que ahí se encuentra una ollita de esas que hacían nuestros indígenas y que la utilizaban para todo tipo de cosas. Y en esa ollita encuentra algunos tipos de alimentos. Bueno, la historia, ¿qué hace? El historiador, ¿qué hace? Junto con el arqueólogo, el antropólogo, revisan lo que hay en esa ollita y las posibles, primero la posible fecha en que quedó ahí, el contenido, qué información nos da ese contenido, qué era lo que comían nuestros aborígenes, por qué ese tipo de contenido, y puede hacer que un detalle tan simple cambie la historia de nuestra historia precolombina, aunque ustedes no lo crean. Entonces, eso es importante porque analiza cómo se construye el conocimiento histórico y cómo se relacionan los hechos con las interpretaciones que se hagan de ellos. La importancia ayuda a comprender los diferentes enfoques y perspectivas en los que se aborda la historia. Usted puede tener un enfoque liberal, puede tener un enfoque socialista, puede tener un enfoque comunista, puede tener un enfoque de algún autor que a usted le gustó, por ejemplo, históricamente, hablar de un enfoque de Descartes, de Aristóteles, de Platón. Según estos enfoques, usted pues se dejaría llevar por lo que este escritor haya puesto y a usted le gusta esa parte y lo expresa con sus pensamientos. Beneficios que tiene la teoría de la historia. Analiza diferentes enfoques, como lo dije. Esto permite entender cómo historiadores de diferentes épocas y lugares han interpretado el pasado. También se desarrolla una visión crítica, facilita la evaluación de la fiabilidad de las fuentes y la validez de las interpretaciones históricas. Esto es importantísimo. Ahora que hay redes sociales, ahora le llaman fake news, algo así, a las noticias falsas. Entonces, el análisis de las fuentes, usted no puede agarrar en las redes sociales una cuestión que alguien publicó ahí y que es mentira. Usted tiene que valorar cuál es la fuente. Entonces, ahí tiene que decirlo. Donde viene la publicación, si usted revisa a fondo, ahí viene cuál es la fuente. Y puede ser que sea una fuente falsa, una fuente de alguien que quiso hacer una publicación para confundir o para enredar, y la fuente no es válida entonces.
Una fuente válida es esa que da realmente la información verdadera, como esa ollita indígena donde vienen granitos de lo que ellos comían. Esa es una fuente válida para interpretar el desarrollo de la comunidad indígena. Y lo mismo es aquí, con nuestra realidad actual. Hay libros, hay hechos, hay tantas cosas que le dicen a usted, bueno, esta es una verdadera fuente sobre esta información, ¿no? Bueno, ahorita con lo de Celso Gamboa, hay un montón de fuentes que son falsas, que embarrialan a este y embarrialan a aquel. Entonces uno tiene que tener mucho criterio cuando ve estas cosas y cuando las lee. Comprender la construcción del conocimiento histórico ayuda a entender cómo se forma la narrativa histórica a partir de los hechos y las interpretaciones. En resumen, tanto la historia como la teoría de la historia son herramientas valiosas para comprender el pasado y construir un futuro mejor. Así que ojalá que les quede bien claro, porque es importante la historia, porque nos ayuda a comprender el pasado para entender el presente y elaborar un promisorio futuro a través de esa información. Bien, entonces, eso para los amigos que me consultaron acerca de la importancia de la historia. Vamos a ir con una información muy interesante que me mandó Charville Martínez, el tico cantor, que también ahora le ha dado por como influencia de Nerrito, seguro, de estar leyendo cosas interesantes, y entonces me las manda a mí para que yo las lea aquí en el programa, y con mucho gusto, mientras sean información importante. Y me mandó Charville esta información: el origen de los nombres de los países de Centroamérica. Investigación que hizo Charville Martínez. Centroamérica es una región fascinante, con una rica historia y cultura. A continuación se presenta el origen de los nombres de cada país de la región. 1. Belice. El nombre Belice proviene del río Belice, que a su vez se cree que deriva del nombre del pirata escocés Peter Wallace, quien se estableció en la región en el siglo XVII. Otra teoría sugiere que el nombre proviene de la palabra maya Belix, que significa agua fangosa. Segundo, Costa Rica. El nombre Costa Rica se debe a la riqueza natural y a la abundancia de recursos que encontraron los conquistadores españoles en la región. El nombre, se dice, fue dado por el conquistador Gil González Dávila en 1522, quien describió la región como Costa Rica debido a la gran cantidad de oro y riquezas que encontró. 3. El Salvador. El nombre El Salvador proviene del nombre que le dio el conquistador Pedro de Alvarado en 1524. San Salvador, en honor al santo patrono de la ciudad de San Salvador. Con el tiempo el nombre se extendió a todo el país. Guatemala. 4. El nombre Guatemala proviene de la palabra náhuatl Guatemalacan, que significa lugar de muchos árboles o lugar de madera. Este nombre fue dado por los conquistadores españoles, quienes se refirieron a la región como Guatemala debido a la abundancia de árboles y recursos naturales. Honduras. El nombre Honduras proviene de la palabra española Honduras, que significa profundidades o aguas profundas. El nombre se debe a la profundidad de las aguas del Golfo de Honduras, que fue explorado por Cristóbal Colón en 1502. Pero no solo por eso. Quienes hayan viajado a Honduras se dan cuenta que Honduras es muy montañoso. Y entonces tiene mucha hondura entre las montañas. Y ahí en esas Honduras están ubicadas muchas ciudades, por eso se llama Honduras. Nicaragua. El nombre Nicaragua proviene del nombre del cacique Nicarao, quien gobernaba la región cuando llegaron los conquistadores españoles. El nombre Nicaragua se refiere a la región que habitaba el cacique Nicarao y sus seguidores. Esto de los nombres, que lo mismo pasó con Guatemala, es una situación que se daba mucho con los conquistadores, que muchos, dicho sea de paso, no eran letrados, eran un poquito incultos. Entonces les costaba pronunciar ciertos nombres
y entonces simplemente lo cambiaban. Aquí, por ejemplo, Coquerrique. Coquerrique es el verdadero nombre de Tucurrique, pero se llamaba Coquerrique y como que a alguien le quedó más fácil decir Tucurrique, y así se quedó. Lo mismo Turirabac, un nombre indígena que termina siendo Turrialba, o como aquel campesino de cierta zona de aquí, Turrialba, muy cercana, que cuando vio un Mercedes Brenes decía, ¿qué es eso? Un Mercedes Brenes, ese carro nuevo que anda ahí muy bonito, un Mercedes Benz. Sí. Era más fácil decirle Brenes. Bueno, Panamá. El nombre Panamá proviene de la palabra indígena Panam, que significa abundancia de peces o lugar de peces. El nombre se refiere a la abundancia de peces en la región y la importancia del mar en la economía y la cultura de la región. En resumen, cada país de Centroamérica tiene un nombre con un origen único y fascinante. Estos nombres reflejan la rica historia y cultura de la región y nos permiten entender mejor la identidad y la herencia de cada país. Importante saber que si algunos países comparten la proclama de independencia, Centroamérica inicia desde Guatemala y la culmina geográficamente en Panamá. En su orden geográfico, sería países de Centroamérica en orden de norte a sur. A continuación se presenta la lista de países de Centroamérica en orden norte a sur. Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en ese orden. Esta lista refleja el orden geográfico de los países de norte a sur en la región centroamericana. Bueno, agradecemos a Charville por enviarnos esta interesante nota acerca de los nombres de los países. Y en Costa Rica hay un montonazo de lugares que cambiaron o tienen el nombre indígena verdadero, o por una cuestión de embolofrasia, creo que se llama, cuando usted cambia una palabra, tal vez por pronunciación, entonces se le cambia el sentido de la palabra y surge otra, como un nombre, ¿verdad? Ya les dije, Coquerrique, Acerrí, Curirabac, el nombre lo dice Curirabac, era Curirabac como se llamaba Curridabat, ¿sí? Y son muchos ejemplos de estos que podemos guardar. Ahora sí, oigan esta historia también. Un fruto que a mí me encanta. Ya con esto cerramos la primera parte para ir a corte comercial. Dice, la mandarina proviene de las zonas tropicales de Asia. Se cree que su nombre se debe al color de los trajes. Bueno, ya se nos está mojando la gente que está en las filas de los bancos. Ya comenzó a llover. Se cree que su nombre se debe al color de los trajes que utilizaban los mandarines gobernantes de la antigua China. El origen de la mandarina no es muy claro. Algunos autores la consideran nativa del suroeste de China, aunque otros afirman que procede de países del sureste asiático como Laos o Filipinas. Lo cierto es que se ha cultivado en China durante milenios. Desde allí se extendió al resto del sureste asiático y el siglo X ya se cultivaba en Japón. La introducción de la mandarina en Europa fue gracias al inglés Abraham Hume, quien importó de China 2 variedades de mandarino. Poco tiempo después enviaron algunos de estos árboles a Italia y a Malta. Los principales productores son China, España y Japón. En España la producción se centra en la cuenca mediterránea, en concreto en las provincias de Valencia y Castellón. Variedades de mandarinas. El concepto mandarina incluye 3 grandes categorías y dentro de ellas hay diversos subtipos. Clementinas, las que solemos escoger al comprar mandarinas, corresponden a la imagen que viene inmediatamente a nuestra mente, dulces, sin semilla, jugosas y fáciles de pelar. Entre ellas suelen diferenciarse las siguientes: fina, corteza, delgada, de color naranja, intensos, se recolectan entre noviembre y enero. Oroval, son más grandes y con corteza. Granulada, su recolección va de noviembre a diciembre. Clemenules, achatada, pulpa jugosa, y sin semillas.
recogida de noviembre a enero. La Marisol, similar a la Oroval, recogida a partir de octubre. Oruneles, tamaño mediano y un poco chata, se recolecta en octubre. Clemen Pons, parecida a la Clemenules, se recolecta un mes antes, es decir, en octubre. Esbal, mediana y achatada, su maduración se da entre noviembre y diciembre. Todas las anteriores son variedades propias de la tierra. En realidad, de ellas reciben su denominación algunas mandarinas como las nules en el municipio de Castellón. Saxumas, estas mandarinas son procedentes de Japón, como quizás hayas intuido por su nombre, pero se cultivan también aquí. Suelen presentar un color algo más amarillento y tampoco tienen pepitas. Quizás su principal característica sea la resistencia al frío. Subtipos, Okitsu, Clausellina, Owari, todas ellas acostumbran de ser recogidas en el mes de septiembre. Hay híbridas también. Son cruces entre mandarinos de buen tamaño e ideales para zumo. En este caso también existen subfamilias. Mencionamos algunos. Fortune, estas son un poco más pequeñas que la mayoría, son recogidas en febrero, pero pueden permanecer en el árbol hasta primavera. El endale, su recogida es en febrero. Hortanique, su maduración es a finales de enero y principios de febrero. Clemen Villa es una excelente mandarina por su jugo, su recogida es a finales de febrero, aunque aguanta bien en el árbol, se adaptan fantásticamente a diversas preparaciones gastronómicas. Los principales beneficios nutricionales de este fruto son ricos en vitamina C, B1, B2 y B6, flavonoides, betacaroteno y aceites esenciales. También contiene potasio, calcio y magnesio, así como hierro, zinc, fibra y fósforo. En las membranas e hilos blancos de los gajos se concentran grandes cantidades de fibra y esperidina. En la cocina, además de los gajos, se pueden aprovechar la cáscara del jugo e incluso las hojas en infusión, ya que se puede rallar la cáscara de la mandarina ecológica sobre una ensalada o postres. Su gran aporte de vitamina C la convierte en uno de los alimentos indispensables de esta época para combatir el frío y los temibles constipados. Además, al ser un antioxidante, puede prevenir enfermedades degenerativas. Otra de sus ventajas reside en su contenido en potasio necesario para el correcto desarrollo del metabolismo celular y en calcio que fortalece huesos y dientes. Esto lo compartió doña Ana Belén Araujo Rodríguez y viene una foto de una mandarina que hasta que dan ganas de pegarle un mordisco a esta foto. Vamos a ir a un corte y ya regresamos, William. ¿No hay algún mensaje? Me dice. Ok, vamos al corte. 88.3 La radio cultural de Turrialba. Y yo opino que sí, yo quiero que lo pongan. Ellos piden respeto, pero ellos no le dan respeto a lo que son al pueblo. La MUN está trabajando muy bien. Lo invitamos a sintonizar Opine Usted, un programa sobre temas de actualidad y opinión pública, porque su voz es importante para nosotros. De lunes a viernes, de 7:30 a 8:30 de la mañana. Opine usted, opine usted. Tengo una pyme. Sé de perseverancia, de valentía, de innovación, de esfuerzo. Sé de pasión. En el INA sabemos de progreso. Por eso te brindamos asesorías personalizadas y gratuitas en nuestros centros de desarrollo empresarial, ubicados en todo el país y con amplios horarios. Más información, 2210-6770. Vamos fertilizando el progreso de Turrialba, dejando nuestra huella en los campos, llevando calidad, servicio, atención. Somos Abonos del Este, lo mejor. Abonos del Este, insumos agrícolas, materiales y equipo agrícola, veterinaria, alimento para animales y mascotas, esto y mucho más. Estamos contigo al Banco Nacional en Turrialba Centro. Llámenos 2556-0043. Vamos fertilizando el progreso de Turrialba. Somos Abonos del Este, lo mejor. ¿Necesitas una cirugía urgente? En Hospital Clínica Señora de los Ángeles de Cartago contamos con salas amplias y seguras para realizar cirugías de vesícula, próstata, hernias, entre otras. Contamos con especialistas con mucha experiencia en urología y otras especialidades.
Más información al 2552-5252. 2552-5252. Somos Hospital Clínica Señora de los Ángeles de Cartago. Este y todos los sábados de 9 a 10 de la mañana escuchen Brisas Infantiles a través de la 88.3 FM Radio Cultural Turrialba. En el sol brillante bajo cielos azules, la diversión empieza, no hay reglas aquí. 10:31. Bien, regresamos aquí a la sede de Radio Cultural de Turrialba, 88.3 FM, la emisora con corazón humano. Usted nos puede observar a través de YouTube, a través de Facebook y en Internet, aparte de la FM, que también la tenemos, así que para que no se olvide, dígame, William. Carlitos, tengo por acá mensaje de Patricia Díaz Pati. Dice: gracias, Carlos, excelente tema del de hoy. Dice: en especial para los actuales jóvenes, dice, estudiantes. Este es un tema que nunca debe faltar, dice, en nuestros hogares, la historia. Y es de si es de nuestro cantón, mucho mejor, dice, es nuestra identidad cultural. Sí, gracias a Pati y a su esposo que nos ayuda, porque él también le encanta la historia, Walter, igual que a su tío Rafael Ángel Velázquez, que me cuenta, por cierto, mi compañero Franco, que lo va a tener invitado un día en Personajes. Y qué bonito, porque escuchar a don Rafael Ángel Velázquez es una voz de conocimiento y experiencia de muchos años, que cada vez que abre la boca alguna enseñanza deja. Así que aquí lo vamos a tener a don Rafael Ángel Velázquez, si Dios quiere, dentro de poco. Bueno, oigan esta pregunta, en Datos Históricos, una página que hay en Facebook sale. Hace años un estudiante le preguntó a la célebre antropóloga Margaret Mead cuál era, en su opinión, la primera señal de civilización en una cultura antigua. Esperaba una respuesta técnica, tal vez herramientas de caza, cerámica o piedras de moler, pero Mead respondió otra cosa. Dijo que la primera señal de civilización era un fémur roto y luego curado. En el reino animal, explicó, una fractura de pierna es sentencia de muerte. Un animal herido no puede escapar de los depredadores, buscar alimento ni agua. No sobrevive, nadie lo espera, nadie lo cuida. Pero un fémur curado indica que alguien se detuvo a ayudar, que otro ser humano llevó al herido a un lugar seguro, vendó la herida, proporcionó comida y compañía, durante el tiempo suficiente para que el hueso sanara. Es prueba de que alguien priorizó la compasión por encima de la supervivencia individual. Para Margaret Mead, ese fue el verdadero comienzo de la civilización, cuando dejamos de mirar solo por nosotros mismos y empezamos a cuidar de los demás. En un mundo que nos empuja constantemente a competir, a correr, al salvarnos solos, esta historia nos recuerda algo esencial. Ser civilizado es ayudar. Qué interesante, ¿verdad? Aquí cuando dice, cuando dejamos de mirar solo por nosotros mismos y empezamos a cuidar de los demás. Eso es una muestra de civilización. Hoy que existe tanto individualismo en este mundo. Bueno, en Ecos del Mundo aparece la historia, dice: ¿sabías que el río Amazonas es la arteria viva de la selva tropical más grande del mundo? Es el río más caudaloso del planeta y probablemente el más largo, en disputa con el Nilo. Atraviesa selvas impenetrables, alimenta comunidades indígenas y da vida a una biodiversidad que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Características principales: ubicación, América del Sur, nace en los Andes peruanos y fluye el este cruzando Colombia y Brasil hasta desembocar en el Océano Atlántico. Longitud aproximada
6.992 kilómetros, según algunas mediciones el más largo del mundo. Caudal medio 209.000 metros cúbicos por segundo. Oigan qué montón de agua. El más grande del mundo también. Cuenca amazónica, 7 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Más grande que toda Europa. Países por los que pasa la cuenca del Amazonas: Perú, Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam. Más de 2.500 especies de peces, algunas únicas como el arapaima o el pez gato eléctrico. Incontables especies de flora, desde árboles gigantes hasta plantas medicinales. Fauna icónica: anaconda, caimán negro, delfín rosado, jaguar, pirañas. Aves exóticas: guacamayos, tucanes y águilas arpía. Insectos por millones, incluyendo especies aún no clasificadas. Aspectos culturales y humanos. Pueblos indígenas: cientos de etnias con lenguas y culturas diversas como los ticuna, yanomami, ashaninka, entre otros. Mitos y leyendas: el Amazonas es hogar de historias ancestrales sobre serpientes gigantes, espíritus del bosque y ciudades perdidas. Muchas comunidades viven en casas flotantes o palafitos dependiendo del ritmo de las lluvias. Curiosidades: en temporada de lluvias el río puede llegar a medir hasta 50 kilómetros de ancho. Oigan ustedes. La selva amazónica absorbe miles de millones de toneladas de CO2, siendo vital para el equilibrio climático del planeta. Su nombre proviene de una leyenda. El conquistador Francisco de Orellana reportó batalla con mujeres guerreras como las amazonas de la mitología griega. Un dato impresionante: a pesar de estar en el corazón de la selva, el Amazonas es navegable en gran parte de su extensión. Incluso barcos grandes pueden llegar desde el Atlántico hasta Iquitos, en Perú. El puerto de Manaus, en Brasil, es un centro industrial y comercial en plena selva. Bueno, y lo triste del caso es que siguen destrozándolo y desforestando la zona del Amazonas. ¿Y por qué? Porque supuestamente también hay muchas riquezas, mucho oro, muchos diamantes, hay petróleo, hay tanta cosa ahí que al ser humano lo convierte en un ser destructivo con tal de obtener riqueza, y no le importa la vida del planeta. Entonces están destruyendo mucha de la biodiversidad en flora y fauna que hay en la cuenca del Amazonas. Ni modo, los intereses económico-políticos la mayoría de las veces son destructores y no piensan en el futuro. Precisamente lo que hablaba ahora de la historia. La historia es la que ve todo este tipo de errores para decirnos: no cometan ese error. Vean Europa. Europa en la época industrial, de la revolución industrial, prácticamente se quedó sin madera, sin árboles ni nada. ¿Qué quedó? Se quedaron sin agua. Es una de las cosas con que más limitaciones cuentan los europeos en este momento, muchos países europeos. Así que esta historia, y vamos a complementarla con una de nuestras tierras de Turrialba, del geógrafo José Rivas. Transtalamanca, crónica de una geografía viva. Hablar de Transtalamanca es hablar de una travesía geográfica, humana y espiritual que desciende desde las cumbres hasta el alma del caminante. El término Transtalamanca acoge un conjunto de rutas de altísimo valor geográfico, natural y cultural que conectan el Caribe con el Pacífico y viceversa a través de la cordillera de Talamanca. En este caso, nos referimos a la ruta clásica y ancestral que comunica el territorio indígena Cabecar de Ujarrás con la Baja Talamanca en las entrañas húmedas y palpitantes de la cordillera de Talamanca, donde el susurro del bosque se funde con los ecos de una cosmogonía ancestral. Hay caminos que no nacieron del hombre moderno, sino de los dioses, los jaguares y los espíritus del bosque. Uno de esos senderos sagrados, el que une Talamanca con Buenos Aires, fue abierto mucho antes de que los mapas lo soñaran y los topógrafos lo intuyeran.
fue trazado con pasos ceremoniales, con huellas divinas, con la sangre simbólica de los primeros relatos. Allí, donde el español no alcanza del todo y las lenguas cabecas, bribí, naso, yerdí, se convierten en el alma misma del territorio, nacen los relatos orales que transmiten los mayores sabios guardianes de la palabra y el tiempo. Entre esos hombres, de mirada honda y voz pausada, en varias oportunidades pregunté por esas rutas que horadan la montaña, rutas que no solo conectan puntos geográficos, sino que unen mundos espirituales, y entre Saca, Ska, San José Cabecar y Telire, una historia se repetía con fervor, el origen del sendero que une Talamanca profunda con las sabanas de Buenos Aires. Ese trayecto no fue abierto por casualidad, fue Bognama, un jaguar, sí, pero más que eso, el primer Uxiclá, guía espiritual supremo del pueblo Cabecar, quien lo recorrió por mandato de Cibú, el gran creador. Cuando el mundo aún no conocía la luz y las tinieblas lo envolvían todo, Cibú trajo a Bognama para limpiar el mundo de los diablos, esas entidades oscuras que entorpecían el plan de vida. En cada sitio que pisó el jaguar, libró batallas espirituales, extrajo las piedras de poder de sus enemigos y dejó rastros imborrables. Su viaje no fue físico solamente, fue un acto de purificación geográfica. El camino estaba prefigurado por lo sagrado. Cada nombre en su recorrido es un eco de esa historia. Tapali, Huipone, Alali, Calwoch, Colsuac, Cuen, Oyocta, Oxowok, Cos, Quiz. Cada uno es un nodo de energía, una victoria sobre el caos, una puerta abierta para quienes vendrían después. Así, la geografía también teogonía y el relieve, un pergamino escrito por la huella del jaguar primordial. Bognama llegó finalmente a las sabanas de Buenos Aires, donde aguardaba otro ser de poder antiguo, Alablu, enviado por Cibú para cortar el árbol cósmico del que brotaría el mar. Su encuentro fue un duelo silencioso de fuerzas. Alablu intentó atraparlo con trampas, una banca, una hamaca, una jaula. Todas se rompieron al contacto con la fuerza sagrada de Bognama. Cuando la niebla cubrió el lugar, el jaguar se desvaneció. Alablu, vencido en espíritu, se retiró hacia el oeste, donde el sol se oculta, desde entonces no ha vuelto a ser amenaza. Como en los buenos relatos míticos, la despedida de Bognama fue también un acto de permanencia. Se convirtió de nuevo en un jaguar y dejó su marca para siempre en una piedra cercana a Terraba. Aún hoy, los sabios señalan su huella, visible, sí, pero también cargada de un poder que solo algunos saben interpretar. Y así fue como el sendero entre Talamanca y Buenos Aires quedó libre de los peligros primigenios. Los que hoy transitan, caminantes, geógrafos, exploradores y sabios, es una ruta abierta por un ser de otro tiempo. Cada paso que damos sobre ella es el fondo una repetición ritual de aquel viaje inaugural. Porque en la Gran Talamanca, la geografía no solo se camina, se escucha, se respeta, se siente. Es una senda viva, heredada por generaciones, cargada de memoria y espiritualidad, que aún hoy guía a caminantes, investigadores y comunidades que mantienen un diálogo con la montaña, que desciende desde las cumbres hasta las entrañas mismas del caminante. Para quien desconozca la región, la cordillera de Talamanca se muestra imponente en ambas vertientes. En uno de esos mágicos lugares, localizados en sus faldas, el nombre te podría sonar abstracto, pero bastaría con mencionar un punto de partida, Olán, una localidad escondida en el corazón de la cordillera, en el territorio indígena Bribrí, Salitre, Distrito Primero Buenos Aires, Cantón Buenos Aires, provincia de Punta Arenas. Allí donde los mapas empiezan a curvarse con el relieve abrupto, se asienta este enclave mágico que podría figurar en las páginas de Tolkien, bosques envueltos en niebla, flores colgantes, cumbres con templo de nubes, viviendas que conviven con el paisaje, senderos que llevan árboles, antiguos cerros míticos y cataratas que respiran vida. Fue en este paraíso, olvidado, donde conocimos a don Víctor Zúñiga Mora, que Dios goce, y a su esposa doña Marta Fallas y a sus hijos Víctor Hugo, Albín y Keylor. Una familia de hospitalidad profunda,
de esas que te hacen pensar que la humanidad no está perdida. En esa misma línea de corazón generoso, conocí a don Francisco Zúñiga Mora, chico, hermano de don Víctor, vaquiano de montaña, bromista nato y sabio del bosque, con humor punzante, me explicó lo que significaba cruzar Talamanca desde allí. Don Chico, a salir a Talamanca por acá se lleva entre 5 y 6 días por la montaña. Si va conmigo y lo muerde una culebra o se quiebra una pata, yo le aplico la anestesia. Yo, ¿cómo la anestesia, don Chico? Sí, lo anestesio. Imagínense con 3 días para allá y 3 para acá. ¿Para cuá gastar tanto a plata en rescates y helicópteros? Yo le pego un machetazo en la nuca y lo enterramos en un playón del río. Yo, risas nerviosas y elevación de plegarias. Don Chico, carcajadas sonoras y palmadas en la espalda. Desde el inicio, esta travesía se entretejía con un profundo respeto hacia la cosmovisión de los pueblos originarios. Cada paso era también un acto de escucha, de humildad ante quienes han habitado, comprendido y nombrado esta tierra desde tiempos inmemoriales. Las montañas, los ríos, los collados y los senderos tienen historia mucho antes de figurar en los mapas oficiales. Son geografía del alma, tejidas por la sabiduría cabecar y bribrí, guardianes del equilibrio natural y espiritual de la Gran Talamanca. El grupo que conformamos fue el germen de la expedición, Víctor Zúñiga hijo, Nacho Mauricio, luego don Tomás Figueroa, el guía, y Emiliano Zúñiga, porteador y compañero de ruta. En cada paso se conjugaban mapas, ideas, anhelos. El cruce del río Cuyé fue el umbral que nos llevó hasta la divisoria natural entre el territorio indígena Cabecar-Ujarrás y el Parque Internacional La Amistad, una frontera invisible entre la saber ancestral y la protección transnacional del bosque. El descenso hacia la quebrada Cuiza nos alejó del mundo. Atrás quedaba el ruido, la prisa, la ansiedad urbana. Pasamos por el flanco norte del Cerro Calma, 2.336 metros sobre el nivel del mar, y alzamos la vista al coloso Durica, 3.291 metros sobre el nivel del mar. El paisaje era de cuento, líquenes, musgos, troncos caídos como puentes naturales. Acampamos en el río Lori tras un día de geodesia emocional y de esfuerzo topográfico. Allí incluso los zancudos formaron parte del humor compartido mientras se cocinaba el arroz. Mientras don Tomás cocinaba el arroz, un molesto zancudo se acercaba a la olla con tan mala suerte o buena, según el espejo con que se mire, que fue cayendo dentro. Don Tomás se apresuró a sacarlo y por no molestar le dije: no, don Tomás, no le saque la carne al arroz, y soltó la risa. El nuevo día nos llevó a caminar la divisoria de aguas entre el Lori y el Cuen. En ese filo, el relieve se expresa con fuerza. Cataratas emergen de la quebrada Quirigú, tributaria del Cuen. Avanzamos hasta dormir junto a ese mismo río, arropados por la espesura y la oscuridad que llega temprano en la selva. Al despertar, una taza de café sin azúcar era energía pura. Indio comido puesto al camino, decía yo, y me respondían entre risas: el blanco siempre pide café. Luego vino la famosa cuesta del Culazo, la fila Bugú con sus altos Buicpani, Surizancha, Anaguacha y Piedra Grande, Barrobejucos, Caños y Trapiches. Y traspiés, perdón. Nunca una toponimia oral había sido tan precisa. A pura tenacidad bajamos hasta el río Taparí, una victoria del cuerpo sobre el relieve. Es una cuesta realmente retadora. Barro, bejucos, afiladas cañas, el epíteto cuesta del Culazo realmente está muy bien puesto. No recuerdo cuántos resbalones tuve, de cuántos bejucos me agarré, o cuántas veces me tropecé. Sin embargo, como siempre he dicho, soy mejor caminante en la bajada que en la subida. Y así, a como pude de Culazo bajé. El honor al mérito lo obtuve al llegar al campamento en el río Taparí. Al dejar el Taparí atrás del camino, nos vio al Cuen, que recogía las aguas del Lori, Dipalí, Cuiza, Conó, Curari y Abril. El valle del Cuen es una arteria mayor del Telire, en su paso por Zacasca, San José Cabecar. El río es eje geográfico y espiritual. San José Cabecar no es un poblado convencional, su geografía es dispersa, orgánica, sin centro. Sus casas son islas en el bosque. 4 asentamientos lo componen: Alto Cuen, Yacabata, Quichuguecha, Bajo Parroquia y Finca Jurugura. La cartografía oficial ha confundido nombres, pero el conocimiento local se impone. El río es Cuen, sin variaciones ni acentos impostados. Allí un puente de mecate y bejuco se balancea sobre el caudal. Cruzarlo fue un acto de fe. Un joven lo hizo primero, danzando como cabra montesca. Luego,
Con el corazón en la garganta cruzamos nosotros. Pedí a Cibú protección y avancé. El premio una bienvenida con chichas, sonrisas y manos tendidas. Don Moisés Morales nos recibió al final del día en su hogar suspendido en el bosque. Me ofrecieron chocolate amargo sin azúcar en un cuenco de coco. Era medicina, alimento, geografía interior. Sentado frente al Cohen contemplé las montañas cubiertas de neblina y sentí que había llegado al corazón de la geografía. La mañana siguiente fue una lección de lo esencial: tierra, agua, fuego, alimento, sin tecnología, sin ruido, solo selva, animales, café y chimo. Luego seguimos por la fila piste hacia el Cerro Nimazo, 1093 metros sobre el nivel del mar, zigzagueando junto al Cohen hasta un andarivel deteriorado que nos forzó a cruzar el río en una balsa improvisada. El Cohen quedó atrás. Nos bañamos en sus aguas antes de avanzar hacia Arenal, Sibodí, Barrio Escalante y Cepeque. Este último junto a Sureca y Coroma. Son nodos de conexión en la Baja Talamanca. En Cepeque, a orillas del Telire, convergen personas, mercancías y relatos. Allí un bus nos llevó entre caminos de lastre y bananales hasta el siguiente destino. Pero la odisea no terminó sin antes navegar al Gran Taliri, desde el playón del Telire hasta Sureca. Cada gota de agua parecía contar la historia que acabamos de vivir. Atrás quedaban cumbres como el Chirripó, Amó, Amí, Ena, Deri, Cabecar, Brunca, Ácata, Eli, Aca, Dúrica, Acó, Surí, Bexú, Betú, Arbolado, Acú, Dica, Moc, Dudú, Aprica, Muc. Ellas, como gigantes tutelares, delinean la cuenca del Taliri, una de las geografías más puras, profundas y sagradas de Costa Rica. Rendir homenaje a esta geografía sería incompleto sin mencionar a quienes la exploraron y documentaron antes que nosotros. Religiosos, misioneros, naturalistas y científicos como Henry Pittier, Paul Viollet, Adolf Tundus, William Gapp, Monseñor Thiel, Doris Stone, Mayra Korkenberg, Pedro Pérez Celedón, Cástulo Celedón, Fidel Tristán, Enrique Menzel y tantos otros. Sus estudios, mapas, descripciones y relatos abonaron el suelo del conocimiento sobre el Talamanca, pero también aprendieron como nosotros que en este territorio que no respeta no comprende. En cada paso, en cada trillo, en cada puente tambaleante, el alma del geógrafo se confirma. Hay geografías que no caben en los mapas, solo en la memoria, en el cuerpo, en el corazón. Donde todas las aguas conducen, también confluyen todos los sueños. Bueno, yo me imagino caminando ahí entre montañas, entre esos ríos, esos cerros altos, culebras, jaguares. Qué impresionante debe ser algo bellísimo. Bueno, por hoy creo que, William, dígame si hay más mensajes, por favor, porque ya casi nos retiramos. Dice por acá, vamos a ver. Ok, sí, tengo por acá mensaje, vamos a ver, es que se menea la pantalla. Luis Carlos Jiménez Castro dice, error el que comete Costa Rica, dice, hoy por hoy, al querer regalarle, dice, la democracia a un loco, dice, o a locos. Bueno, el comentario es bastante largo, muy extenso, Carlitos, se lo puedo remitir tal vez, si gusta, ¿verdad? Para que con calma lo pueda leer, ¿está bien? Sí, está bien. Sí. Bueno, entonces, saludo para el amigo don Luis Carlos Jiménez Castro. Luis Carlos Jiménez Castro, ¿verdad? Sí, que nos reporta la sintonía. Sí, gracias, Luis Carlos, por estar escuchándonos. Bueno, ya nos vamos a leer ese comentario de Luis Carlos, y próximo programa, si Dios quiere, ahí lo leeremos completo. Porque ahí no nos quedó tiempo, esta historia, este tema de la Transtalamanca se nos hizo extenso y entonces se nos fue todo el programa, y hay que dejarle espacio también a la musicalización casi Charville de nuestro programa allá en Nueva York. Muchas gracias por estar con nosotros. Su servidor Carlos Alvarado se despide. Muy buenos días. Historia sin igual que enriquecen el alma sin cesar. Turrialba, cuna de creatividad. Es un gusto haber contado con su amable sintonía. Nos escuchamos en el próximo programa. Arte, cultura y deporte, a través de su radio cultural de Turrialba, 88.3. El arte y la cultura se entrelazan. Las ondas llevan 88.3. La radio cultural de Turrialba.
quiero que lo pongan. Ellos piden respeto, pero yo no le doy respeto a lo que son al pueblo. La MUNI está trabajando muy bien. Lo invitamos a sintonizar Opine Usted, un programa sobre temas de actualidad y opinión pública, porque su voz es importante para nosotros. De lunes a viernes, de 7:30 a 8:30 de la mañana. Opine usted, opine usted. Vamos fertilizando el progreso de Turrialba, dejando nuestra huella en los campos, llevando calidad, servicio, atención. Somos Abonos del Este, lo mejor. Abonos del Este, insumos agrícolas, materiales y equipo agrícola, veterinaria, alimento para animales y mascotas, esto y mucho más. Estamos contigo al Banco Nacional en Turrialba Centro. Llámenos 2556-0043. Vamos fertilizando el progreso de Turrialba. Somos Abonos del Este, lo mejor. Distribuidora R. Mogantes e Hijos, el único supermercado mayorista. Aproveche nuestras ofertas y promociones continuas para este verano. Productos de calidad, atención en nuestras instalaciones. Recibimos tarjetas y efectivo, servicios de preparación y entrega de comestibles. Llámenos al 2556-4923. Estamos costado este del Gimnasio Turrialba 96. Abrimos de 7 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua, de lunes a viernes, y sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Distribuidora R. Bogantes e Hijos, el único supermercado mayorista. Precios mayoristas siempre. ¿Buscas moto? En el buen